La palabra del Señor en esta ocasión la vamos a tener en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Si podemos tomar hasta el versículo 19, Hebreos 11, del 17 al 19, que dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Quisiera invitarles en esta ocasión a sumergirnos en lo que considero una de las historias más conmovedoras e inexplicables de toda la Escritura. Allí en Génesis capítulo 2 está justamente el relato del pasaje que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, de donde se hace la referencia a Abraham como el padre de la fe, de quien todos conocemos y todos hablamos. Pero aquí narra la ocasión en que Dios prueba a Abraham y le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin duda que esta es una historia tan intensa, tan llena de emociones, que quizás lo que encontramos en la Biblia, hay muchas cosas que debemos insinuar para poder entender con mayor profundidad todo lo que está sucediendo allí. Dice la Escritura que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue exactamente al lugar que Dios le había indicado. Seguramente de pequeños escuchamos en más de una ocasión esta historia, y es probable que hasta recordemos los dibujitos que se hacían de la misma, graficando uno de los pasajes, como yo decía, más intensos, más emotivos de toda la Escritura. Es uno de los hechos también más incomprensibles allí en el Antiguo Testamento. Un hecho inquietante que tiene como protagonista a Abraham. Sí, el mismo que es reconocido como padre dentro de las 3 religiones monoteístas más importantes de la humanidad, como lo es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y todos ellos concuerdan en que Abraham es el padre de la fe, y podríamos agregar nosotros que es el padre del monoteísmo. Sin duda que el hecho que se narra en Génesis capítulo 22 de Génesis, es un hecho crucial en la vida de Abraham, tan importante, tan conmovedor, que los artistas se han multiplicado para reflejarlo a través de sus escritos, a través de sus pinturas, a través de sus artes plásticas, esculturas, etc. Y creo que hay que observar esto con detenimiento, porque claramente no es un hecho aislado de la historia, sino un pasaje que nos va a reportar claves importantísimas acerca de cómo hemos de manejar la fe en cuanto a los requerimientos de Dios. Y qué duda cabe de que Abraham es un prototipo formidable de la fe. Por la fe, dice Hebreos 11, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Indudablemente esto nos proporciona una definición notable de lo que es la fe. La fe verdadera, esa fe que llama y que mueve a la acción. Este pasaje de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo conmovió de tal modo al filósofo y teólogo danés Kierkegaard,
quien escribió un libro titulado Temor y Temblor, donde planteó las interrogantes que de manera natural uno se puede hacer, que surgen cuando uno lee un pasaje como este, y la verdad es que nos lleva a una muy interesante reflexión. Podríamos suponer que Abraham tenía varias opciones frente a los requerimientos de Dios. Sería conveniente usar la imaginación al respecto. Dios no solo le ordena sacrificar a su hijo, sino que le dice dónde debe hacerlo, cómo debe hacerlo. El monte Moriah, de acuerdo a lo que nos relata la Escritura, quedaba a 3 días de camino de donde Abraham y su pequeña familia vivían. Quiere decir que a la complejidad de la ordenanza se añade aún una mayor complejidad. Uno podría suponer que Dios le hubiera dicho: sacrifica a tu hijo en el altar que está en la puerta de tu casa, allí quiero que me lo ofrezcas. Y es probable que en un arrebato místico Abraham hubiese accedido a hacerlo. Pero resulta que hay 3 días de camino. Hay 3 días donde Abraham va a ir rumiando, va a ir pensando, reflexionando, deliberando lo que tenía que hacer. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Hay alguna razón viable a la mente humana para cometer semejante acto? Me imagino, y acá entramos al campo de la imaginación, imagino que Abraham duda de lo que tiene que hacer. Imagino a Abraham que de pronto está muy desconcertado frente a la demanda de Dios. Imagino a Abraham sintiéndose un hombre miserable y solo frente al sinsentido de la vida. Entonces sí, camina los 3 días con su hijo. Sí, lo tiende sobre el altar. Sí, levanta el cuchillo contra él, pero su instinto paternal se resiste y considera su propia desgracia en vez de clavar el cuchillo sobre su hijo. ¿Acaso si él en ese momento, en vez de dirigir ese cuchillo hacia su hijo, lo hubiese vuelto hacia su propio pecho, no lo hubiésemos comprendido? Y si hubiera hecho eso, hubiera pasado a la historia seguramente como el paradigma del padre que en su profundo amor paterno desafía una ordenanza de Dios y prefiere morir él antes que sacrificar a su hijo. Podría haber ocurrido eso, que él mismo atentara contra su propia vida para salvar la vida de su hijo. Imaginemos otra posibilidad. Ahora Abraham sí sale de su casa, camina pensativo, camina dubitativo, y cuando llega al lugar señalado para el sacrificio dice: no lo haré. Y no lo haré por varias cosas, principalmente porque esto va contra mis sentimientos paternos y yo como padre no puedo saltar por encima de mis sentimientos y quitarle la vida a mi hijo. Va contra mi sentido de justicia, va contra mi ética, porque ¿qué hizo mi hijo para que yo lo mate? ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que quitarle la vida? Todo esto va contra mi razón. ¿Qué sentido tiene sacrificar una vida ajena? ¿Qué favor le hace esto a Dios? Es probable que si hubiese hecho estos cuestionamientos y mucho más, y si hubiera sido así, la sociedad lo tendría como un ejemplo de coherencia ética y simultáneamente pensaría acerca de Dios como un déspota que no es capaz de ponerse al lado del dolor humano. Y aquí tenemos 2 posibilidades. En el primer caso, Abraham, volviéndose a sí mismo para salvar a su hijo, habría quedado plasmado en la historia como el padre amante, el padre maravilloso que es capaz de entregarse él en lugar de su hijo. Habría quedado como el ser humano correcto que marca su conducta y se afirma en ese momento. Y por otro lado, Dios como un déspota capaz de llevar a uno de los suyos a una situación tan inexplicablemente extrema. No es fácil abordar esto. No es fácil dilucidar el trasfondo de todo lo que sucede aquí.
ni pensar qué hubiésemos hecho nosotros ante una demanda de esa naturaleza. De pronto nos encontraríamos solos frente al mundo, sin saber cómo dilucidar el tremendo problema valórico al cual Dios mismo nos está empujando. Un padre que es capaz de dar su vida por su hijo es un héroe, sin duda. Un padre que frente a la decisión ética opta por lo que el sentido común le dice claramente es correcto. ¿De qué podríamos acusarlo? Sin embargo, en estos dos casos falta un elemento que es fundamental. Falta un elemento que nos pone exactamente donde Dios quiere que estemos. Y me refiero al elemento de la fe. Elemento que vino y santificó la acción de Abraham. Pero claramente esto no es fácil de abordar. No hay otro registro en la historia de Dios estableciendo una demanda de tal connotación. Pero usted y yo sabemos que Dios no es un Dios perverso. No es un Dios que se goce en el sufrimiento de sus devotos. De hecho, cada vez que pensamos en Dios, ¿qué es lo que hacemos por lo regular? Alabamos su bondad, alabamos su misericordia. Entonces, aquí hay algo que no es de fácil comprensión. Y cada vez que hablamos del amor de Dios, en el último pasaje que pensaríamos, sería en un pasaje como este. Pero tampoco podemos culpar a Dios. Tampoco podríamos levantar una querella contra Él. Quizás sea nuestra mirada la que debemos depurar. Pablo dice que el hombre natural, es decir, aquel que juzga las cosas mediante su propio razonamiento natural y biológico, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede discernir. Su comprensión es incapaz de elevarse a esas alturas. ¿Será eso que nos deja en esta disyuntiva? Podemos tener los mejores argumentos para decirle a Abraham en ese momento, pero no lo hagas. No es correcto. ¿Escuchaste bien? ¿Fue Dios realmente el que te pidió esto? Y podríamos haberlo zafado. Pero ¿y dónde queda el elemento de la fe? Y fíjese que allí es donde patinamos realmente nosotros. Nos gustaría tanto que nuestra fe se ajustara a nuestra racionalidad, que nuestra fe se ajustara a nuestra emocionalidad, pero claramente la fe está por sobre esos elementos. Esto es espiritual. Esto tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y mientras no comprenda qué es la fe, mientras no logre discernir el carácter de Dios, todo lo que hace Abraham no va a tener sentido porque no tiene una explicación que se ajuste a la lógica. Abraham no es un fanático religioso que desprendido de toda razón y emoción va a actuar como un loco, suponiendo que Dios le ha dicho algo que no le ha dicho. Él no es un desquiciado. Abraham es un hombre de fe. Abraham es un hombre que ha entrenado su oído espiritual al punto de escuchar y discernir la voz de Dios y caminar en esa consecuencia. ¿Saben? La fe parte siempre del conocimiento de Dios y la fe va aumentando en la medida que conocemos a Dios. Abraham nació en medio de una cultura idolátrica y es probable que allí sí los padres ofreciesen sus hijos en ofrenda a sus dioses. Pero ¿acaso este Dios, el Dios del universo, es igual de despiadado? Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela y ve una tierra que yo te mostraré. Quiere decir que debió abandonar un estilo de vida para arrojarse por fe a los brazos del Dios vivo y verdadero. Y Dios comenzó a obrar en Abraham. Él tuvo una victoria a pesar de no ser un hombre de guerra o de lucha. Tuvo una victoria sobre los reyes de la llanura porque Dios estuvo con él. Habían secuestrado, recordarán ustedes, a su sobrino Lot y él va y lo rescata. Por supuesto pudo haber tomado la parte del botín que le correspondía en su totalidad y hubiera sido rico. Sin embargo, no lo tomó porque por su fe no le indicaba eso. Quiere decir que era un hombre de profunda fe, un hombre de profunda devoción a Dios.
Dios lo había escuchado pacientemente cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, lo que quiere decir que él tenía una relación con Dios de bastante tiempo. Dios, incluso siendo el rey del universo, le dio explicaciones acerca de Sodoma y Gomorra. También Dios había cumplido su promesa para con él, la promesa de darle un hijo con su esposa Sara en plena vejez. La suma de todos esos años pasados con Dios, de toda esa experiencia acumulada, de ese compañerismo que él había tenido con Dios, lo llevó a ser llamado el amigo de Dios. Había hecho que su fe realmente madurara. Abraham conocía profundamente a Dios y sabía qué era lo que Dios podía hacer y qué es lo que Dios nunca haría. Y es interesante que la fe siempre se apoya en la experiencia, en aquello que nosotros hemos experimentado mediante nuestra relación con Dios. Todo eso va haciendo que nuestra fe crezca. Conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. El conocimiento es la parte intelectual, lo que se va desarrollando a través de lo que vamos analizando, de lo que vamos construyendo, pero la experiencia es el ejercicio espiritual que nosotros hacemos, los pasos que vamos dando para ir desarrollando nuestra vida espiritual. En la Biblia podemos encontrar varios casos de fe que se apoyan en la experiencia. Recordemos el caso de Job, el patriarca sufriente, quien de pronto pierde todo, su patrimonio, sus hijos, su salud, y alega su causa delante de Dios diciendo: ¿por qué me pasa todo esto? Y sin embargo dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La fe le había enseñado algo sobre Dios, que Dios no podía tener un mal propósito para su vida y él podía entregarse confiado porque Dios estaba sosteniendo su vida y era su Dios. Porque ¿de dónde sacaba él esa integridad? La fe es el elemento fundamental que movió a Job durante toda su vida. Job sabía lo que Dios era capaz de hacer y lo que Dios nunca haría, y por eso confiaba. La suma de toda la experiencia y el compañerismo que tenía con Dios es lo que hizo que Job llegara a ser lo que fue. La fe de Abraham se apoyaba también en la experiencia. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, se menciona a Abraham como uno de los héroes de la fe. Y dice de él, el escritor, allí en los versos 17 y 18, dice: por la fe Abraham, por la fe. Ese fue su motor. Allí fue donde partió todo. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Acá hay una promesa de Dios, y Abraham sabía que Dios no iba a dejar una promesa sin cumplir y que podía obedecer. Él sabía lo que Dios, sin embargo, no iba a hacer. Dios no iba a dejarlo sin Isaac, porque en Isaac le había sido llamada descendencia. Dios en alguna forma iba a actuar algo milagroso en ese momento. Él tenía que resolver ese conflicto interno, y Dios iba a responder, iba a resolverlo finalmente. La fe de Abraham era una fe que no creía en lo que muchos creen hoy, que si sufro aquí, Dios me premiará en la eternidad. Abraham caminaba con Dios. Abraham discutía con Dios. Abraham daba pasos después de haberlo considerado delante de Dios. La fe de Abraham no decía: bueno, está bien, voy a ser feliz en el cielo nada más y ahora me tocará todo esto. Abraham creía que Dios prometía cosas también para la vida terrenal y que las iba a cumplir aquí en este contexto terrenal, y que Dios le había dicho que en él, es decir, en Isaac, le sería llamada descendencia. Y entonces puso su confianza en lo que Dios había dicho. Volcó su fe en Dios. Y Hebreo nos dice algo más que explica qué fue lo que sucedió en el corazón de Abraham. Dice el verso 19: pensando, él obró, él se movió en la dirección de Dios, que no tenía una lógica en ese momento.
y que llevaba a su corazón a constreñirse de tal forma, pero dice que pensaba, creía que Dios es poderoso para levantar a ese hijo, aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, si Dios me prometió esto, y yo atento contra la vida de mi hijo por orden de él, en un acto de fe, yo sé que Dios es poderoso para devolvérmelo nuevamente. Es decir, él confió en que Dios, que tiene todo poder y toda sabiduría, iba tal vez a hacerlo llegar al sacrificio, pero si él sacrificaba a Isaac, lo iba a recibir aún de entre los muertos. Que Dios era suficientemente fiel y poderoso para tornarlo a la vida. La fe de Abraham es una fe completa y es una fe perfecta. Era un hombre de fe cuya fe generaba en él esperanza. Él sabía que Dios sabía algo que él desconocía, que era incomprensible para él, claro está, pero confiaba en la inmutabilidad de Dios. Confiaba en la misericordia de Dios, confiaba en el amor de Dios, confiaba en la racionalidad de Dios. Y claro, es difícil porque Dios puso el dedo en un lugar muy sensible, pero él, Abraham, confiaba en que Dios tiene un carácter inmutable y ese carácter inmutable le garantizaba a él que la promesa sería cumplida. Y frente a esto, no puedo dejar de preguntarme sobre qué pasaría si mañana se presenta alguien en la puerta de acá de la iglesia, donde por gracia de Dios ministro, y me dice: pastor, mire, voy a matar a mi hijo porque leí esto del sacrificio de Abraham y ya usted sabe. ¿Qué podría decirle yo a una persona así? Perdónenme, pero tendría que recomendarle un psiquiatra inmediatamente. Y se lo diría con toda propiedad. ¿Por qué? Porque la prueba de Abraham era una prueba personal que llegó a él después de una gran evolución de fe en su vida. No es que Abraham tuvo un arranque místico. No es que él se soñó en la noche. No, no, no. Él escuchó claramente la voz de Dios. Abraham no era un hombre alienado de la realidad. Era un hombre que pensaba. Era un hombre que veía la realidad y que estaba centrado como persona psicológicamente y espiritualmente delante de Dios. Y la prueba de Abraham fue una prueba personal para él, porque Dios prepara pruebas personales para cada uno de nosotros. Abraham había llegado al desarrollo de su fe, al lugar en que Dios tenía que probarlo, en el estadio final de la fe, pidiéndole eso, que era su propio hijo, a quien él más amaba en ese momento. Abraham tenía esa promesa particular con respecto a Isaac y pertenecía a una época también muy especial, donde, como les decía, habían muchos que dentro de un culto pagano sacrificaban a sus hijos a dioses paganos, pero él sabía que su Dios, que el Dios verdadero, que el Dios creador del cielo y la tierra era un Dios diferente, no como esos ídolos en los que creían los pueblos que vivían alrededor. Y esto se tornó en un desafío único para él. En una ocasión el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y usted dirá, bueno, si él vendía todo lo que tenía, si daba todo lo que tenía y seguía al Señor, no era igual que lo que le sucedió a Abraham. Abraham no solo tuvo que pasar por sobre sus bienes materiales, sino que él tuvo que pasar también por sobre sus afectos. Y vaya que es difícil lidiar con los afectos, ¿no? Bueno, creo que los desafíos de Dios son únicos y personales. Creo que Dios desafía a cada uno en su enfrentamiento íntimo con Él. Cada uno de nosotros tiene un diálogo con Dios. Y en ese diálogo con Dios, Dios desafía nuestras vidas. Y para cada uno de nosotros, Dios tiene un desafío personal. Lo triste sería que Dios no desafiara nuestra fe. Dios tiene desafíos para nosotros, tiene desafíos para las iglesias, cada iglesia local, pero también tiene desafíos para cada persona. Desafíos de fe podríamos llamarlo.
Fíjense que Dios desafió a hombres en forma distinta, en situaciones diferentes, pero los desafió claramente. Y déjeme decirle que la fe es un desafío, que la fe es correr riesgos, que la fe no es solamente decir yo creo, sino actuar consecuentemente con eso que decimos creer. A Moisés lo llamó en forma personal y le dijo, mira, tienes que enfrentar el imperio egipcio, y ese fue su desafío. A José le dijo, mira, tienes que mantener tu integridad moral. A David le dijo que tenía que enfrentar a los leones y a las bestias en el campo, en soledad. Y cada uno de ellos tenía un desafío personal. Esther, que tenía que tener una audacia de fe que la llevara a traer su tema frente al rey. Jeremías, que tuvo que enfrentar la incomprensión de su pueblo. La fe de ellos era siempre probada. Cada uno tuvo su desafío particular. No todos tuvieron que sacrificar a sus hijos claramente, pero cada uno en alguna forma tuvo su propio Isaac que tuvo que poner sobre el altar de Dios. Y creo que esto es muy importante. Creo que esto tiene que llevarnos a un punto de inflexión, porque estoy dispuesto a sacrificar a mi Isaac en el altar de Dios. Usted puede hacerse un autoexamen y preguntarse con toda honestidad, ¿cuál es mi Isaac? Y Dios sabe hasta dónde nos puede probar. Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Es decir, Dios permite cosas y Dios manda cosas y exige cosas porque está ejercitando nuestra fe y nuestra vida espiritual. Siempre hay un propósito detrás de eso. Cuando David enfrentaba a las bestias del campo, al león, al oso que venía para llevarse a las ovejas del rebaño, él no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero lo estaba preparando y estaba trabajando su carácter para una lucha más grande, su lucha contra Goliat. Era el tiempo de preparación, era tiempo de entrenamiento, el tiempo en que Dios estaba modelando al hombre que iba a usar para que le sirviera. José, ustedes conocen también la historia, tuvo que soportar la injusticia y tuvo que soportar la cárcel, injustamente, y esa era su prueba. Pero tuvo que mantener su integridad y prefirió eso. Era la prueba especial para él. ¿Saben? Dios sale cada día a probarnos, porque cada uno de nosotros, insisto en esto, cada uno de nosotros tiene un Isaac en su vida. Y Dios va a venir y nos va a decir, toma tu Isaac y entrégamelo para que yo pueda seguir usándote. Y Dios sabe cuál es el Isaac en tu vida y en mi vida. Y nosotros tenemos que comprobar cada día la misericordia de Dios para recibir la bendición de Dios. Tenemos que aceptar el desafío que Él nos propone. Y Abraham, el padre de la fe, tiene aquí su desafío supremo y se mantiene fiel, firme hasta el fin, y le demuestra a Dios que tiene una fe completa, una fe madura, y que está completamente sometido a la voluntad de Dios, que estaba dispuesto objetivamente a sacrificar a su hijo muy amado. Y resulta que no lo recibió a través de la muerte, sino que, como ustedes conocen el final de la historia, el brazo de Dios detuvo la mano de Abraham para que no lo hiciera, y el cordero enredado en el zarzal sustituyó al hijo en el altar. Y yo puedo entender que aquí tenemos una formidable imagen de lo que hizo Dios con su propio hijo por amor a la humanidad. Dios no detuvo el sacrificio de su hijo. Él entregó lo que más preciaba, su único y amado hijo Jesucristo. A diferencia de Abraham, su mano no fue detenida, sino que el puñal dio justo en la existencia de su unigénito. Todo esto nos daría sin duda para otro tema. Pero es interesante pensar que Dios nunca nos va a pedir algo que Él mismo no haya hecho.
Dios, por amor a nosotros, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Acaso nosotros escatimaremos algo que Él nos pida? Se da cuenta que es justamente allí donde tenemos el gran conflicto de la fe. Porque es fácil servir a Dios cuando mi negación es mínima. Es fácil servir a Dios cuando todo me está saliendo bien. Pero ¿qué de aquel servicio que implica entrega? ¿Qué de aquel servicio que implica negación? ¿Qué de aquel servicio que implica renuncia? Abraham enfrentó la prueba y fue aprobado por Dios. Abraham, yo sé que tu fe no es fingida. Yo sé que tu fe es real. Dios no permitió que diera muerte a su hijo Isaac y volvió de aquel lugar distendido y en paz con Dios, alabando y adorando a Dios, porque la prueba había sido dura, pero él había sido aprobado. Cada uno de nosotros tiene una relación íntima y personal con Dios. Mi relación con Dios es entre Dios y yo. Y su relación con Dios es entre usted y Dios. Y en esa intimidad, Dios nos va a desafiar. Y la respuesta que demos a ese desafío va a determinar si vamos a seguir subiendo escalones en nuestra vida espiritual o no. Lo importante es que nos miremos en la consideración de la fe. Lo importante es que recordemos que cuando Dios nos pide a nuestro Isaac, Él nos dará juntamente la fortaleza para que objetivamente vayamos y lo pongamos sobre el altar. Y lo tenemos que poner con confianza, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios es un Dios de amor y es un Dios de bendición. Dios es un Dios que prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y la bendición de Abraham ese día se confirmó para siempre, porque el amigo de Dios había llegado a entregar su hijo, a su propio hijo, si era necesario, porque confiaba absolutamente y ciegamente en el Dios eterno, que para nosotros es nuestro Padre Celestial. Lo que quiero decirte es que si Dios te está presentando un desafío de fe personal, si Dios está pidiendo que sacrifiques tu Isaac, lo que más amas, no tengas temor de hacerlo. El Dios de la gracia, el Dios del amor y el Dios inmutable es el que sacude nuestras vidas para que podamos afirmarnos y crecer espiritualmente. Quizás las pruebas a nuestra fe son duras, pero qué grato es aprobarlas. Qué grato es pasar a la siguiente etapa. Qué grato es subir al siguiente escalón y decir, Señor, ya te probé, que estoy confiando en ti. Señor, ya te probé que yo creo en ti verdaderamente. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude para que podamos realmente ir aprobando esos estadios de fe en nuestra vida y que en consecuencia Dios también nos vaya dando otras posibilidades de servicio a su obra bendita. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Que el Señor les bendiga por medio de esta su palabra.